Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla, donde se encuentra la cruz de la vida. Ya llevamos 1200 suscriptores, les agradezco a todos por haberse suscrito al canal. Espero que puedan seguir suscribiéndose más personas para que siga creciendo y poder seguir divulgando estas clases online, la información acerca de COVID y muchos otros elementos que ayudan a muchos pacientes alrededor del mundo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que sería el sistema de conducción normal del corazón. Sabemos, que el corazón consta de tres tipos de tejido especializado. El primero de ellos son las células marcapaso, que se despolarizan en forma espontánea y desencadenan un impulso eléctrico llamado propiamente automaticidad. También tenemos células conductoras que forman el sistema especializado de conducción y propagan con rapidez un impulso eléctrico por el mismo, y células contráctiles que se contraen al despolarizarse. Normalmente el nodo sinoauricular es el marcapaso predominante, a menos que se deprima su actividad debido a enfermedades o a fármacos. Hablando un poco de lo que sería el nodo sinoauricular, como pueden ver en pantalla, sabemos que es el marcador predominante, es decir, el que marca el ritmo de despolarización y de frecuencia cardíaca. Sabemos también que se encuentra localizado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Sabemos que su irrigación se encuentra a cargo de la arteria del nodo sinoauricular, que nace en los primeros centímetros de la arteria coronaria derecha, en el 50-55% de las personas, o en los primeros milímetros de la arteria circunfleja izquierda, en el 45% restante. Tanto los nervios simpáticos como los parasimpáticos son controladores primarios de la frecuencia cardíaca e inervan el nodo sinoauricular. La velocidad de descarga normal del seno es de 60 a 100 latidos por minuto. Nótese que es equivalente a la frecuencia cardíaca normal o al rango de frecuencia cardíaca normal. Sabemos que los impulsos eléctricos generados en el nodo sinoauricular se diseminan por la aurícula derecha y luego por la izquierda, con lo que activan la contracción auricular. Además, existen fascículos auriculares especializados en la conducción, fascículos internodales, el anterior, el medio y el posterior, como pueden ver en la imagen. Y estos son los elementos que facilitan que se propague el impulso eléctrico por las aurículas entre los nodos sinoauricular y el aurículo ventricular. El nodo aurículo ventricular sabemos que se encuentra justo por detrás del endocardio de la aurícula derecha y encima de la inserción de la hojuela septal de la válvula tricúspide. Sabemos también que se encuentra irrigado por la arteria coronaria derecha cuando ésta gira para formar la arteria descendente posterior en el 90% de los individuos, mientras que en el 10% restante nace de la arteria coronaria circunfleja izquierda. Esto explica por qué son comunes los trastornos de la conducción auriculoventricular con infartos agudos de miocardio en la cara inferior. Sabemos también que una de las características que tiene el nodo auriculoventricular es la conducción lenta y el periodo refractario prolongado. La conducción lenta por el nodo auriculoventricular permite contar con más tiempo para que la contracción auricular aumente en 10% el llenado ventricular, por lo cual se incrementa el volumen sistólico según el principio de Frank Starling. Este refuerzo auricular es de suma importancia en pacientes con insuficiencia ventricular o cardíaca. A su vez, el periodo refractario prolongado del nodo auriculoventricular protege los ventrículos contra la estimulación muy frecuente. La rapidez de la frecuencia cardíaca hace que disminuya el gasto del corazón y puede degenerar hasta convertirse en fibrilación ventricular. Las células que rodean al nódulo auriculoventricular o el nodo auriculoventricular funcionan como tejido marcapaso y regulan la frecuencia de las contracciones en caso de interrumpirse la descarga del nodo o si su número disminuye demasiado, comúnmente por debajo de 60 latidos por minuto. Los impulsos eléctricos provienen del polo inferior del nodo auriculoventricular y avanzan, como pueden ver en la imagen, por el haz de His, que se dirige hacia abajo a lo largo del borde posterior de la porción membranosa del tabique interventricular, como pueden ver en la imagen, hasta llegar al extremo superior de la porción muscular. El haz de His consta de células de Purkinje, las de más rápida conducción en el miocardio. Antes de dividirse, el fascículo común recorre apenas 1 y 2 centímetros en la cresta del tabique interventricular muscular, en su rama izquierda y derecha. La rama derecha es un grupo compacto de fibras que viajan hasta el vértice del ventrículo derecho antes de separarse en ramas menores, como pueden ver en el siguiente gráfico. La izquierda discurre 2 a 3 centímetros antes de separarse en una lámina virtual de fibras que cubre el ventrículo izquierdo.
El riego sanguíneo de la rama derecha de las de His y el fascículo anteroposterior izquierdo corresponde a los mismos vasos, es decir, en 50% de las personas proviene de la arteria del nodo auriculoventricular y la coronaria descendente anterior izquierda, y de la segunda de estas arterias solo en la otra mitad. El fascículo posterior inferior izquierdo recibe sangre de la arteria del nodo auriculoventricular en el 50% de los sujetos y de dicho vaso, y la descendente anterior izquierda la otra mitad. Existen fascículos accesorios que son residuos embrionarios del miocardio en el anillo auriculoventricular y que transmiten impulsos eléctricos entre las aurículas y ventrículos sin conducirlos por todo el nodo auriculoventricular y el sistema intranodal, o al menos por una parte de los dos. Estos fascículos son la base anatómica del síndrome de preexcitación. No te pierdas el próximo video porque vamos a estar abarcando lo que sería el electrocardiograma normal. Este video es principalmente para que sepamos cuáles son las características electrofisiológicas del corazón. Si podés suscribirte al canal, dale un me gusta al video, compartilo y cualquier duda que tengas déjala en los comentarios que serán respondidas a la brevedad. Muchas gracias.